Nuestro amado Mundial de Clubes pasó por su segundo día. Debutaron los europeos, debutaron los brasileros y podemos sacar más conclusiones tanto de cada grupo por separado como del nivel que están empezando a dar las diferentes ligas. Los europeos juegan en serio, están rotando, los brasileros están a la altura, son peores o mejores de lo que se esperaba. ¿Y qué onda con el resto de los equipos que también empezaban a participar? ¿Qué se puede saber de ellos? ¿Qué onda con el Auckland City que se comió 10 goles? ¿Qué onda con el Seattle? ¿Cómo jugó? ¿Qué pasó? En este segundo día vamos a repasar todo lo que pasó. Y bueno, si bien es un poco tarde para haber subido este video, espero que lo puedan disfrutar y que nada, lo valoren porque estoy grabándolo en la previa del partido de Boca, mi equipo. Así que estoy nervioso por esa razón voy a hablar rapidísimo. Así que va a ser mi especialidad, hacer doble tempo periodístico. Vamos a empezar por el grupo A, que es el que ya se había jugado el primer día y que en el segundo día se jugó el partido entre Palmeiras y Porto. A priori, y esta palabra que voy a decir mucho en este torneo en las primeras fechas, a priori, es decir que es lo que uno esperaba por sentido común, era la final anticipada por el primer lugar. Era muy probable que ambos sean candidatos a ganar al resto de los equipos, pero que en el duelo interno, si bien yo ponía un poquito por encima a Porto, simplemente por prejuicio europeo, era el partido a definirse. Y la verdad es que Palmeiras, a mi parecer, en un partido muy parejo, dejó una imagen totalmente mejor que Porto. Por tener más dominio, por me parece tener un juego más inteligente, por potenciar incluso mejor sus figuras. No es que haya sido un partido en el que yo pueda decir, obvio que mereció ganar Palmeiras por mucha diferencia. Pero creo que, sin analizar este partido en detalle, porque este es un video con 4 partidos y si no se va a hacer muy largo, la sensación que da es de que estuvo más cerca de meter goles y el que estuvo más tranquilo dentro del planteamiento del partido fue Palmeiras. Cuando tuvo la pelota, el Porto no pudo ser agresivo de contra y cuando no tuvo la pelota, también pudo ser sólido. Creo que desde la defensa hasta los delanteros, todos tuvieron un partido bastante regular comparado con los de Porto, que quizás hubo lugares donde se mostró mucho, como, bueno, podría ser el caso de Mora, y otros donde no se mostró tanto. Así todo, creo que fue un lindo partido, bastante parejo, con chances para ambos equipos. Cualquiera que hubiese ganado lo hubiese hecho por la mínima y en un entorno donde también pudo haber perdido. Pero el empate, bueno, obviamente a los dos en cierto punto les sirve por una razón. Les sirve en contracara al resto de los demás equipos. Esto quiere decir, a priori, ahora, tanto Al Ahly como el Inter de Miami va a tener que como mínimo empatar contra alguno de los otros equipos más potentes para igualar lo que ya hicieron entre ellos. Porque obviamente empatar entre los débiles es algo que nunca conviene. Ahora que los potentes empaten, quiere decir de que si Palmeiras ya está en problemas contra otro equipo, ya ese otro equipo va a tener que mínimamente igualar lo que hizo Palmeiras, o sea, empatar contra el Porto. Y así con el Porto. Pero es un resultado que deja todo abierto. 2-0-0, todos tienen un punto de cara a la fecha 2 y por ende para el Inter de Miami o para el Al Ahly puede ser una oportunidad para en la fecha 2 dar el batacazo y ponerse en el primer lugar. Quizás un primer lugar compartido, pero un primer lugar al fin. Entonces es como que es un resultado que a priori, en sentido de espectáculo, favorece al espectáculo. Porque deja con más opciones a todos los equipos al mismo tiempo. No le asegura su lugar a nadie. A priori hubiese sido una victoria de Porto Palmeiras. Ese que ganaba era como que ya estaba clasificado. Pero bueno, esto es lo que va a pasar en este torneo. Vamos a ir a medida que vayamos descubriendo el nivel de los diferentes equipos, vamos dándonos cuenta también hasta qué punto era lógico lo que pensábamos. En este caso, como se enfrentaron los dos más parejos en cada partido, es como que se dio un poco lo que esperábamos. Eran partidos parejos, se dieron parejos. Quizás yo me esperaba un poco más del Al Ahly y un poco más del Porto, o sea que puntúo más alto el Inter y a Palmeiras. Y creo que Palmeiras no se enfrentó contra el europeo más complicado. De hecho, este año Porto jugó Europa League y tampoco llegó tan lejos. Pero me parece que dio una señal de que puede ser un equipo que compita, al menos contra estos europeos que no son los top, de igual a igual y hasta siendo superior. Así que buena jornada para Palmeiras y un grupo que queda completamente abierto. Vamos a ver si el empate entre los grandes los favorece justamente porque hay que ver que le saca un punto a los grandes o si los perjudica. Porque también puede pasar de que al no ganar un partido le dé más vida de cara a la fecha 2 al Inter y al Ahly. Siguiendo con el grupo B, tenemos dos partidos que son interesantes y que quizás en un grupo donde yo pensaba que
no iba a ser tan lindo por el espectáculo de quién se clasifique, ciertos resultados que se dieron y ciertos niveles que se dieron, da la sensación de que va a estar todo mucho más emocionante. PSG goleó 4-0 al Atlético Madrid y mientras tanto, en la última etapa del día, Botafogo le ganó 2-1 a Seattle Sounders. Así, intuitivamente, esperábamos que el partido importante, más allá del que más posiblemente sea rutilante, sea Atlético Madrid-PSG, era verdaderamente Atlético Madrid contra Botafogo. El duelo por el segundo lugar, porque el PSG, al ser campeón de Champions, ser un nivel tan alto, era esperable que quede primero. Ahora, el segundo lugar puede ser interesante, ver si el Botafogo se lo puede quitar a un equipo igual muy potente, al menos económicamente, como es el equipo español. El PSG no solamente goleó, porque a veces que goleás y lo haces un poco de casualidad, sino que también lo superó verdaderamente. Atlético tuvo momentos donde pudo haber metido algún gol que cambiara el desarrollo del partido, pero no hay que confundirse esos goles que pudieron haber llegado con un desarrollo de partido parejo. Nunca fue parejo. El PSG dominó los primeros minutos durante el 0-0 y después siempre fue el equipo que estuvo más claro cómo hacer las cosas, individualmente desbordó, colectivamente logró tocar la pelota y hacer que Atlético Madrid no pueda frenarlo. Obviamente el poderío ofensivo del equipo español ayudó a que hayan ocasiones, pero me parece que la superioridad fue muy clara y el PSG es, obviamente junto con otros equipos, pero hoy en día de los que jugaron, el máximo candidato, ¿no? Porque si vamos a hablar después del Bayern, que metió 10 goles, lo hizo contra un equipo de Oceanía, que vamos a hablar un poco después qué tanto puede dar. Pero golear 4-0 a un compañero europeo que en este año encima estuvo en la Champions es como una señal de superioridad bastante suprema. Y obviamente es el vigente campeón de Champions que goleó 5-0 en la final. Esto se suma a que el Botafogo ganó. Y este partido del Botafogo quizás fue el más interesante de toda la jornada. Al menos fue mi favorito. Donde ganó 2-1 contra el Seattle. El equipo estadounidense, a diferencia del equipo de Messi, del Inter de Miami, se ve un equipo más enérgico, más joven, más normal. Siendo que el Inter de Miami es un equipo con grandes figuras, pero muy veteranas. El Seattle es un equipo que, si bien tiene algunos jugadores veteranos, parece más normal en el sentido de que el promedio de edad es de jugadores que normalmente están en un equipo titular en un partido importante de un torneo importante. Esto, sumado a que tienen un técnico que está hace muchísimo tiempo, que está desde 2016 si no me equivoco, es un partido bastante parejo. Botafogo esta temporada en la Libertadores tuvo bastantes problemas, se clasificó en la última fecha, y creo que Seattle tranquilamente puede estar a la altura de alguno de esos rivales que tuvo Botafogo en la Libertadores. O sea que si bien es de la Liga de Estados Unidos, que normalmente se desprestigia mucho, el nivel que dio no fue tan diferente al que puede haber dado un equipo como la U de Chile. Así que considero que Seattle se para en este grupo, aunque ya perdió el partido más clave que tenía, como un equipo bastante duro de roer. Al menos contra el rival más cercano, que era Botafogo. Un partido donde antes del 1-0 ambos tenían oportunidades. Si bien Botafogo creo que manejó el partido con inteligencia y siempre se vio que más que nada en lo ofensivo tenía mejores armas y por ende daba la sensación de que podía llegar a hacer daño primero. Como que bueno, de vez en cuando Seattle también aparecía y estuvo cerca de marcar la diferencia antes que Botafogo. Apareció la pelota parada para el gol de Jair y el 1-0, un poco que bueno, empezó a inclinar el partido más para Botafogo, que encima después mete el 2-0 y bueno, si bien después hubo un descuento, es como bueno, no fue suficiente, no llegó demasiado tarde y por ende terminó siendo insuficiente para un empate del equipo estadounidense. Desde ya, para la gente de YouTube que ve la imagen, no sé si te lo están viendo o se lo están dejando de fondo, le pido disculpas por el lag. Si se laguea la pantalla en algún momento y me trago y me congelo, no lo voy a editar, no voy a volver a grabar, tengo poco tiempo, así que les pido disculpas. Y para los que están en Spotify, espero que esto no repercuta, que se escuche mal. Me imagino que no, porque por lo general el audio no se ve perjudicado por esa razón. La Liga de Estados Unidos, como digo, dejó una imagen excelente. El Seattle, de hecho, hoy no es un equipo que esté demasiado bien. Digamos, no es que hoy es el dominador total de la liga, siendo que es un equipo, entre comillas, del montón. Y siendo que igual la MLS es una liga que no suele tener equipos tan dominantes. Dentro de todo, en lo interno, es una liga competitiva y pareja. Habla muy bien que un equipo que está bien, salió campeón hace poco de la Conca Champions en los últimos 4 años, como que logró un nivel bastante digno. Como si fuera inclusive el campeón actual de la Conca Champions, que uno esperaría más, o como si fuera un equipo, bueno, que de una liga mejor. O sea que en parte la imagen positiva que quiere dar Estados Unidos de sus propios equipos en su propio mundial le está dando.
el partido fue más parejo de lo que se esperaba y Botafogo, si bien es de una liga más potente y es el vigente campeón de la Libertadores, ganó el año pasado, tuvo complicaciones. A mi parecer igual se vio superior, jugó mejor y hasta podríamos decir que mereció ganar. Pero no fue un partido como los que uno esperaba entre europeos y sudamericanos, por ejemplo. Uno espera que cuando hay el europeo top contra un sudamericano cualquiera, se dé una diferencia de goleada. No fue así, no es que mereció golear y consiguió, no. Así que Seattle, al menos cuando los partidos vayan 0-0 o por un gol de diferencia, considero que es un equipo a temer. Obvio que cuanto más tiempo pase 1-0 abajo, y como cualquier equipo le puede pasar, y más un equipo que quizás no son tan fuertes defensivamente, podemos verlo recibir goleadas quizás contra el PSG o contra el Atlético de Madrid. Pero veremos, ahora se enfrenta contra el Atlético de Madrid, por ende Botafogo va con PSG. Va a ser importante para el Botafogo conseguir un buen resultado contra el PSG por el hecho de que ya perdió 4-0 al Atlético de Madrid. En temas de diferencia de gol, lo que quiere el Botafogo a priori, teniéndose en cuenta que seguramente se vea inferior que Atlético de Madrid, para los de Spotify, inferior lo dije entre comillas, así que imaginémonos, tiene +1 de diferencia de gol el Botafogo, -4 el Atlético de Madrid, el Atlético va a ir a intentar golear al Seattle y Botafogo perder por lo mínimo posible o sacar un empate contra el PSG. Esto haría que en la última fecha, cuando se enfrenten españoles y brasileros, el empate les sirva a un equipo. Esto es importante porque recordemos que Atlético de Madrid, si bien tiene mucho poderío y hay que ver cómo lo puede demostrar contra equipos que sean inferiores, no es un equipo que se caracteriza específicamente por ser el clásico que te puede aplastar. Al contrario, en Europa se caracteriza más por un estilo más reactivo. Por ende, veremos cómo se da. Al mismo tiempo, lo que le pasa a Botafogo contra el PSG. Botafogo en América está acostumbrado a ser protagonista, muy superior económicamente a la mayoría de equipos, tanto de su propio país como de América en general. Va a enfrentarse contra un equipo que debería pasarlo por arriba si quiere. O sea que vamos a ver cómo se maneja este equipo, que a diferencia de Palmeiras, que sí está más acostumbrado a ser un equipo más completo, que es más ofensivo cuando tenga que defenderse contra el PSG. Veremos qué sucede, veremos si lo puede agarrar bien de contra, veremos hasta qué punto toma iniciativa. Estas son muchas cosas que vamos a descubrir por primera vez en este mundial, porque bueno, tenemos muchos ejemplos de partidos entre equipos que normalmente tienen que ser los protagonistas y que por una vez les toca ser el equipo chico, el equipo que tiene menos recursos. Este grupo va a estar bueno, creo que la pelea entre Atlético y Botafogo va a estar interesante. Veremos el PSG después de la primera goleada se tranquiliza y esto beneficia al Seattle y al Botafogo y perjudica a Atlético de Madrid. Creo que si en este grupo yo pensaba que había pocas chances de que se quede eliminado un europeo en la primera ronda, después de la primera fecha esa posibilidad sube un poquito. Porque en la diferencia de gol, en el nivel que dio Botafogo, en la victoria que consiguió, inclusive también en la fecha 2, lo que puede dar el Seattle contra Atlético de Madrid, podría hacer que lo complique más de lo que nos esperábamos y que por ende, bueno, termine siendo un grupo más interesante y que nos deje con una sorpresa que, bueno, que a mi parecer es lo que más quiero. No me gustaría que a partir de octavos queden todos europeos. Y creo que es lo que cualquiera que ve un mundial quiere, si no para eso está la Champions, ¿no? Y curiosamente, el último partido que vamos a repasar es el primero que se jugó ayer al mediodía entre el Bayern y el Auckland City, pero como es del grupo C, vamos a hablarlo en el último lugar para responder un poco a algún criterio. El otro partido es el de Boca-Benfica, que se va a jugar ahora en un ratito, así que veremos cómo se da. El Bayern igual era obvio que iba a ganar este partido. Digamos que estamos hablando posiblemente de uno de los partidos más disparejos de toda la historia del fútbol. Y no lo estoy diciendo por el resultado, que fue un 10-0, sino por la diferencia real que hubo en todo el partido. La diferencia en que cuando un jugador del Bayern intentaba gambetear, podía superar a cualquier rival simplemente corriendo. La diferencia en cuanto a cómo se intentó defender el Auckland City y cómo pese a esto el Bayern lo superó constantemente. Cómo el Auckland inocentemente intentaba muchas veces salir con pases en vez de despejar. Y eso hacía que el Bayern recupere la pelota cada un segundo, básicamente. Como realmente diferencias tan trascendentales. Y tengamos en cuenta de que posiblemente esto se puede llegar a equiparar a algunos partidos que podemos ver quizá a veces en la Conference, cuando un equipo Premier grande clasifica. O puede ser equiparable a algún partido de eliminatorias europeas, cuando juega tipo San Marino contra Inglaterra. Pero ni siquiera creo que sea comparable del todo. Porque estamos hablando de al menos equipos dentro de la misma confederación, que están más relativamente acostumbrados. E inclusive el nivel de hoy en día en el mundo más alto que se puede dar es en clubes, no en selecciones. Entonces el Bayern está a un nivel más alto seguramente que muchas selecciones europeas, por el hecho de que están jugando todos los días juntos, hay mucha más cohesión, más estrategias armadas. Y obviamente eso se compara con un equipo de Oceanía
que personalmente, cuando tuvieron ciertos contactos con la pelota, no me pareció un equipo verdaderamente paupérrimo o limitado. Creo que hay muchas selecciones en el mundo peores que el Auckland City, y también debe haber equipos peores, obviamente. Pero comparado con el Bayern, creo que estamos hablando de posiblemente, junto con quizás aquel partido del Salvador contra Hungría hace unos años, unos cuantos, que terminó en 11-1, o alguno de estos partidos de selecciones, de los partidos más disparejos en la historia. El Bayern con esto se clasifica prácticamente, porque tengamos en cuenta que con que el Bayern ahora hipotéticamente empate un partido con 4 puntos, esto prácticamente le da la clasificación. Y empatando, cuando es lógico que tanto al Benfica como a Boca les tendría que ganar. Porque un empate contra otro rival le daría la posibilidad de, al menos con 4 puntos, quedar en una situación de igualdad. Y si iguala, pero le metió 10 goles al Auckland, ya por la diferencia de gol se clasificaría. Es obvio que vaya a clasificar, pero fue una demostración de autoridad total. Por el lado del Auckland es una pena, es un partido donde no se puede ver casi nada. Manicum, que es el número 10, demostró cierta velocidad y cierta gambeta, que me parece que quizás contra Boca, más que nada en la última fecha, quizás se pueda ver un poco más. Ojalá también contra el Benfica, ojalá se pueda ver un partido más interesante. Pero creo que si había un equipo al que no le podías dar la responsabilidad de jugar contra el Auckland City, era el Bayern. Porque era el único equipo que quizás lo iba a realmente golear así, ¿no? Esa mentalidad alemana tan aplastante que tienen fue literalmente aplastante, ¿no? No pudo frenar. Y creo que capaz que si ese partido era contra el Chelsea o contra, no sé, hasta contra el City, te diría, hubiesen jugado más tranquilos el segundo tiempo y quizás en vez de meter 10 goles, metían 6. No porque no puedan. Creo que si el Bayern le decían, mirá que si no metes 20 goles, te dejamos afuera de la Copa, el Bayern los metía. Digamos que no es que metió 10 en su máximo. Seguramente si jugaba en su máximo todo el tiempo, metía 20 goles. Pero bueno. Creo que el Auckland City no lo pudimos jugar por este partido. Era el primero, era contra el equipo más difícil. Así todo tiene una desventaja clara. Y es que juega los dos primeros partidos contra el Benfica y contra el Bayern. Entonces, quizás cuando juegue el partido que realmente podría hacer algo, que es contra un Boca que no sabemos bien cómo va a jugar, que es un equipo económicamente más similar, aunque igual Boca le saca una gran distancia, es más similar, ese partido el Auckland juega seguramente ya eliminado. Entonces es una pena en ese sentido no poder medir. Tengamos en cuenta que si bien este equipo neozelandés suele jugar el Mundial de Clubes, suele jugar la primera fase y suele perder por ende contra equipos de otros continentes que no son europeos. O sea que si bien tiene una gran experiencia internacional, intercontinental, no la tiene tanto contra equipos de tanto nivel como el Bayern. Y esto obviamente se notó. Porque si hubiese sido un equipo como el Al-Ahly o como algún equipo mexicano o hasta sudamericano que más o menos ha jugado contra equipos europeos, creo que hubiese sido otro partido diferente. Y ciertas cosas se vieron como muy inocentes y que bueno, igualmente no quiero jugar al Auckland City porque este Bayern contra un equipo que no es de elite, creo que le puede hacer esto a casi todos los equipos del mundo que no son así de ultra elite. Así que no vamos a burlarnos ni mucho menos, pero obviamente el Auckland City, hasta si quisiera pelear a partir de ahora, corre con una gran desventaja de cara a lo que viene. El día de mañana, o mejor dicho, estoy grabando esto hoy, tenemos el segundo partido del grupo C que juega Boca y Benfica, donde se va a definir en gran parte el segundo lugar. Veremos cómo se termina dando el resultado. Si es un empate deja todo más abierto, pero hay una victoria, seguramente se define ya el segundo lugar. Y después tenemos los partidos del grupo que se enfrentaría contra el grupo del Bayern, que es el grupo del Chelsea, Flamengo, Los Ángeles y Esperanza de Tunis. Así que bueno, hasta que este video, díganme qué les pareció. Este video fue grabado un poco a las apuradas. Igualmente no voy a poner ninguna edición. Estos son podcasts que los espero que interpreten de una manera como tal, que los vean de fondo. Yo no voy a hacer nada más allá de expresarme no verbalmente ante la cámara. Y bueno, por esa razón, si viste este video y decís, bueno, me gustaría verlo de otra manera, quizás si vas a hacerlo así, bueno, están todos en Spotify. Todos los días de Copa Oro y de Mundial de Clubes van a estar en Spotify. Así que para los que quieran ir a verlos Spotify y directamente usarlos como lo que es un podcast, los ponen a ver. Y también ahí me ayudan un montón. Suscríbanse, denle like, hagan todo lo que ustedes puedan si es que quieren y si es que creen que esto vale la pena. Este proyecto está creciendo y vamos a tratar de hacer la cobertura completa del Mundial de Clubes, que está muy interesante. Así que, sin más preámbulos, nos vemos en la próxima jornada. O sea, hoy a la madrugada seguramente espero poder cumplir con el horario correcto de subir los videos.